Yo te No. quiero enseñar este mundo Fantástico. Me acordé de Ariadín. una buena. Ay, no le quiero decir. ¿Sabes en el primer episodio cuando yo dije, ay, porque no me quería decir que estaba tu madre? En este podcast se puede decir pija. Ah, Claro. claro, porque además estaba mi mamá. Estaba tu mamá y yo no quería decirlo porque dije, ay, no me van a invitar más. Y después, tipo, me instalé acá y vengo a dormir siempre. Tipo, yo tengo mi cuarto. Y decís malas palabras. Y digo malas palabras, sí. Bueno, soy esto. Disculpen. Es lo que es. No te iba a preguntar, ¿no te pasó de niña de enamorarte de un dibujito que no era humano? Sí, obvio. Tipo, que te gustara un dibujito. Sí. ¿Quién te gustaba? Que no fuera humano. No, estaba pensando en un dibujito tipo Eric. De Claro. de la No, que no sirenita. fuera humano, de un personaje de dibujito que no fuera humano. ¿Nunca te pasó? Soy yo. No. ¿Nunca te enamoraste tipo de Simba? No. ¿O de Robin Hood? Cuando aparecía el que era un zorrito rojo. Bueno, soy una perturbada, entonces. Era re común enamorarte de un dibujito, No te estoy boluda. juzgando, pero lo estoy pensando y no. Diego de la era del hielo. Tipo, él caía y hablaba con su voz así. Yo decía, llévame, Diego, a la era del ¡Ay, hielo. tigre! Sí, re. No, nunca me sucedió. Estoy como recorriendo las películas. Tarzán. Sí, re, boluda, re. Eso tiene algo de salvaje. No Sí, era animal, pero. Sí. Aparte, como el elemento así brutito te da un. El macho alfa. Claro. Bueno, empezamos. Dale. Tun, 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 tun. Me encanta que terminamos la música. Para que yo después sepa para eso. Claro, está bien. Bueno, muy bien. Aus, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Bien. Me encanta que ya arranqué de vuelta el podcast con el bueno, muy bien. ¿Viste que Vos antes- dijiste que lo ibas a erradicar. Y no estoy Duró pudiendo. 4 episodios. Bueno, no puedo con mi condición. No pasa nada, te queremos así. Ay, A mí no gracias. me molesta. ¿Al público le molestará? Yo creo que ya está. Ya a esta altura, fue. si me estás escuchando hablar, o si estás escuchando un poco donde estoy yo, ya no te Si podés llegaron quejar a de la nada. segunda temporada. Ya no te podés quejar de nada. Ya está. Bueno, salvo la gente que haya empezado directamente por la segunda temporada. Ah, Podemos tener de esos. podemos tener de esos y bienvenides Obvio. ustedes. Pero igual hay cada joyita en la primera temporada. El tema es que como eran episodios largos, están ocultas las joyitas. pero Claro. están. Están metidas en 3 horas de episodio. Ahora estamos tratando de juntar joyitas en menos tiempo para Claro. que se puedan disfrutar todas, digamos. ¿Podemos contar cuándo estamos grabando esto? Ah, bueno, contalo. Ayer de noche grabamos el episodio 4, que se estrena mañana domingo 10. Pero cuando estén escuchando esto ya se va a haber estrenado la semana pasada. Claro. Es así el tiempo. Y hoy, sábado 9, estamos grabando esto que se estrena el domingo 17. Uf, qué anticipación. Bueno, eso sí, era cuando podíamos. Era 2 cuando episodios podíamos. de corrido, de noche y de mañana. Bueno, ya es de tarde, pero no importa. Recién estamos empezando el día nosotras. Total. No es nada fácil. No es nada fácil. Y Ténganos sin embargo- paciencia. Y sin embargo, creo que seguirá tremendo capítulo, No. Yo estoy muy Yo emocionada. prefiero que bajen las expectativas y después Ah. digan, pero no estaba tan mal. Bueno, está bien. Por las dudas. Está bien. Pero yo estoy muy emocionada por este capítulo. Bueno, ya el título lo dice y capaz que muchos se están preguntando de qué mierda están hablando, porque el título no da mucha ¿Qué dicen información. estas drogadictas? Literal, porque yo sé, con otros títulos como la identidad, lo natural, llegas mucho más rápido como a qué tema estás hablando. Ahora, novio monstruo es como, Animal novio, era. bueno, Pero ya le no cambié por el ahí. nombre. Igual aplica. Es verdad, animal novio. ¿Novio animal? Animal monstruo. Va todo de la mano. Todo por ahí. Va todo por ahí. Para quienes sí nos escuchan desde la temporada anterior, van a ver que este episodio va a tener un par de puntitos en común con el episodio del Príncipe Azul, el de amor romántico, incluso capaz hasta con el
el de monstruos. Villanos en realidad, y monstruos humanos, que tocamos ciertos monstruos clásicos que se asocian con esto se también, asocian con este tema. Pero bueno, básicamente este es el tema que nos está convocando hoy. Hablar en el cine y la literatura como, sobre todo en este último tiempo, pero podemos ver también en clásicos, se ha construido esta historia de amor o estos romances entre los humanos y los animales o los monstruos o estos seres como mitológicos o supernaturales, digamos, de cierta forma, ¿no? Sí, es que yo creo que ha habido un boom. Empezó a retomarse, creo que en lo que fue la era de King Kong y toda esa onda. Y después volvió a resurgir con muchísima más fuerza con Crepúsculo y demás. Que para beneplácito de bebé vamos a estar hablando de Crepúsculo. Spoiler alert. Todos lo adivinaban igual. Si te vienen escuchando, estaba cantado que en algún momento se iba a hablar de Crepúsculo. Edward, te amo. Pero sí, como vos decías, en realidad viene de mucho antes. Bueno, de hecho, lo que vamos a usar como referencia bastante es Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim, que ya lo habíamos usado para Príncipe Azul, y él identifica todo un ciclo de cuentos como el ciclo Animal Novio, que son justamente todos estos cuentos en los que se configura como eje la cuestión del animal novio, que puede ir desde el arquetipo de la rana que se convierte en príncipe hasta el clásico cuento de lo que es la Bella y la Bestia. Total. O sea, pasando por todos esos matices que además las distintas culturas las han adaptado de distintas formas. O sea, de pronto lo que para nosotras es más común como esto, la rana que cuando la besás se transforma, o el sapo que cuando lo besás se transforma en príncipe, en otras culturas han sido cerdos, cocodrilos. Ahora no me acuerdo de otro. Esos dos fueron los que más me llamaron la atención. Sí. El del cocodrilo, que hay que lamerle la cara, es buenísimo. Es terrible. El cerdo no me acuerdo qué había que hacerle. ¿Qué acto de amor lamerle la cara a un cocodrilo? Bueno, es que justamente el animal se transforma en humano, más específicamente en príncipe generalmente, cuando la heroína hace un gesto de amor, claro. Total. Pero un gesto de amor como incondicional, ¿no? Porque por fuera no promete nada y es como ir más allá de eso. Suelen ser heroínas mujeres en este caso, ¿no? Y no son tan pasivas como suelen serlo en otros cuentos. No. Y también es eso un poco, ¿no? Estamos tan acostumbrados en la típica historia de doncella, príncipe azul, a que el príncipe azul sea el que viene a rescatar que cuando en estos tipos de casos necesitamos otro tipo de doncella que tenga un poco de independencia y un poco de valentía para lo que es colocada en general para que se pueda desarrollar este tipo de historias. Si no, el príncipe queda siempre encerrado como sapo, cerdo, cocodrilo. Y no sale de eso, digamos. Sí, totalmente. Es que cuando se hacen las lecturas de género sobre los cuentos de hadas, que si bien en todo lo que tiene que ver con la construcción del príncipe azul son súper acertadas, también hay que tener en cuenta que existen este otro tipo de cuentos de lo que es el ciclo animal novio, que si bien no es casualidad que cuando tenemos el clásico cuento del príncipe azul, el príncipe sea el que salva a la princesa de un hechizo, y en este caso es lo mismo invertido, pero se le suma este carácter animal. O sea, sigue habiendo una asociación del varón con lo salvaje, lo más cercano a lo primitivo, lo más sexual. Entonces, en ese sentido, se siguen manteniendo ciertos arquetipos de personajes, pero se invierte bastante esta cuestión de activo-pasivo, ¿no? Sí, totalmente. Pero es lo que vos decís, para mí, toda esta fórmula en realidad lo que hace es agarrar al príncipe azul y en vez de hacerlo simplemente noble, simplemente bueno, simplemente respetuoso, darle como toda una característica más salvaje, más morbosa, más de macho, ¿no? Esta cosa de que ya te compra por otro lado, en realidad. Antes, el príncipe azul en las historias no necesitábamos ni saber su cara, ni saber si era linda, ni saber nada, porque ya su propia figura de príncipe azul le daba todo lo que necesitaba hacer. Y acá es como que empieza a tener estos aspectos que son, digamos, ajenos a el príncipe azul estoico que conocemos, pero que le dan otra trascendencia y otra relevancia al personaje. De todas formas, en esta cosa que estamos hablando de meterle un poco de morbo, un poquito de oscuridad, un poquito de salvajismo a todas estas historias e intercambiar el rol mujer-hombre, todos estos, digamos, arquetipos o relaciones siguen estando bajo la línea moral del cuento de hadas.
Sí, sin dudas. Es que en realidad de lo que tratan estos cuentos en particular es del despertar sexual. Y en realidad lo que sucede, o sea, lo que hace evolucionar la historia, que el punto culmine es esta transformación del animal al príncipe, es cuando la heroína cambia su concepción sobre el sexo. Ya no lo ve como algo temible, como algo animal, sino que lo empieza a incorporar como algo que una vez se sortea la barrera del matrimonio, se convierte en algo que es más que animal. O sea, en realidad el mensaje moralista viene por ese lado, viene por el lado de cuando hay matrimonio, o lo que se traduce a veces en las adaptaciones que han habido en las películas de Disney sobre los cuentos en el beso, pero que en realidad en los cuentos viene de eso, de la idea de matrimonio con todas las letras. El sexo deja de ser algo a lo que temerle y algo animal porque se convierte en algo con otras implicancias que lo validan. Totalmente. Aparte, bueno, sigue estando dentro de todo este despertar sexual el mismo binario, ¿no? Capaz que ya no estamos tan centrados en el matrimonio, capaz que no estamos tan centrados en un poco esta cosa perfecta, pero sí seguimos estando en el binario del hombre-mujer que se enamoran y que dan todo por sí. Tengamos un amor real, amor heterosexual. Sí, obvio. Hay cosas que no cambian. Hay cosas que no cambian porque ya sería cambiarle demasiado a toda esta fórmula, ¿no? Sí. Bueno, y hablando de la fórmula, hay 3 características que identifica Bettelheim que tienen estos cuentos. La primera es que no sabemos por qué fue transformado. Al menos en un principio, nos podemos enterar al final, pero en un principio no sabemos por qué fue transformado. La segunda característica es que de todas formas sí sabemos quién lo hizo, que fue una bruja, que además es interesante, y él lo explica, que nunca se la castiga. El resto de las brujas de otros tipos de cuentos son castigadas al final, pero en este caso no. Y la tercera característica es que es el padre quien obliga a la heroína a unirse a la bestia, y la madre no suele tener una participación importante en la historia. De pronto sí aparece, pero no demasiado. Y él lo explica por el lado de una analogía de lo que sucede con la represión sexual a lo largo de la vida. En cuanto a esto de que no sabemos por qué fue transformado, lo asocia con que nunca sabemos cuándo inició la represión sexual. Si nos lo ponemos a pensar para atrás, en realidad no sabemos cuándo fue el momento en el que se nos dijo que el sexo es malo o tabú sobre todo, y esto está asociado con la segunda característica, que es que lo hace una bruja. Este hechizo se lo hace una bruja. ¿Y quién es la bruja? Y suele ser la madre o la niñera. Siempre es como ese rol maternal el que está constantemente trabajando en reforzar esta idea de que el sexo es tabú. Y es por eso que no se la suele castigar. Castigar a la bruja sería como castigar a una madre, lo cual no sucede si hacemos esta analogía, ¿no? Sí. Sin dudas que esto son cosas que siempre insistimos nosotras, se han empezado a modificar y vivimos en tiempos que no son de los momentos en los que se escribieron los cuentos, pero también tenemos que entender que por algo los cuentos siguen funcionando, ¿no? Total. No, y que a ver, hay un simbolismo siempre detrás que se sigue perpetuando, aunque lo podamos analizar y aunque lo podamos un montón de cosas, porque también hay que tener muy conscientes, hay que ser muy conscientes, no tener muy conscientes, de que todos los análisis o las sugestibilidades que podemos hacer hoy por hoy las estamos haciendo todos desde adultos. O sea, cuando éramos niños en realidad no estábamos haciendo todas estas analogías y estos relatos y estos cuentos siguen estando en el interior nuestro. Algo nos dejaron. Porque aparte también es eso, ¿no? El cuento siempre te quiere dejar algo, siempre te quiere dejar una moraleja o siempre te quiere dejar por lo menos un mensaje. Y una lección, sí. Y son lecciones que hemos aprendido, digamos, o no. Pero me parece re interesante lo que decías sobre todo del tema de cómo en este tipo de cuentos o en este tipo de fórmulas del ciclo animal-novio hay todo un tema sexual que es re importante, sobre todo porque creo que hay como un paralelismo en el momento de que este animal, que puede ser sapo, que puede ser lobo, que puede ser bestia, que puede ser lo que sea, se convierte en el príncipe, es como esta cosa súper pulcra. Justamente la doncella, digamos, está haciendo todo el camino inverso, o sea, ella está toda pulcra, toda inocente, enamorándose de esta criatura, y cuando hace este acto de amor es cuando ella tiene su despertar para que el otro en realidad baje un segundito, si lo pensamos de cierta forma, ¿no? Hay como un camino inverso que es el que los une en realidad.
Sí, totalmente. No podría ser un salvaje con una salvaje. Y ya no sería la fórmula príncipe o princesa como lo estamos acostumbrados en general con, no sé, Cenicienta, Blancanieves o la de Sarmiento, por ejemplo. Sí, totalmente. Bueno, es que de hecho, en esto que hablabas de la inversión de la fórmula, Bettelheim dice que hay algunos cuentos en los que el género no queda del todo claro. Por ejemplo, Barba Azul, que es como de no solo animal novio, sino animal esposo, porque vemos la vida matrimonial, es de los más animales. O sea, si pensamos en todo, incluso la bestia era mucho más civilizada, yo qué sé, se sentaba a comer, tenía sus platos, sus cubiertos, aprende a leer, o sea, como que hay un montón de cosas que lo hacen más civilizado. Sin embargo, Barba Azul era cualquier cosa, pero dice que si lo vemos según dónde fue creado y como la etimología del nombre, no está del todo claro que sea varón, así como no está del todo claro que su pareja, que ahora no recuerdo el nombre, sea mujer. Sin duda es que se trata de un vínculo heterosexual. Amor heterosexual. Pero no estamos seguros de que el varón sea Barba Azul y su pareja sea la mujer. O sea, puede ser que haya estado invertido. Y él dice que, bueno, de todas formas, Animal Novia habría que analizarlo desde otro lugar. Pero que seguiría cumpliendo con esta lógica de que un integrante de la futura pareja es el que incondicionalmente entrega su amor para salvar al otro integrante de algún tipo de hechizo. Sí. Simplemente que se rompe con esto de el varón más asociado a lo animal. O sea, incluso plantea que si pensamos en lo que es Animal Novia, como por ejemplo, este sí es bien Animal Novia, el lado de los cisnes. Sí. Sin embargo, es un cisne lindo. Claro. O sea, esto igual no es un cuento de hadas específicamente, es más un cuento clásico, no necesariamente dentro de la lógica de hadas, pero no es que sea un monstruo peludo que babea. Tipo, es la un mujer cisne. Nunca puede ser un monstruo peludo que babea en estas lógicas. No, jamás de los jamases. Pero ahí tenemos un cuento que creo que está súper presente, pero hay algo que es clave, que es un cisne. Hermoso y blanco y puro. Es como la blancura de ese cisne, yo creo que también recalca lo puro de la mujer. O sea, incluso en su estado animal sigue siendo totalmente intocable. Totalmente inocente aparte. Sí. Porque la inocencia ahí juega un rol en mis cuentos de hadas que es necesaria. Tipo, el personaje tiene que tener un grado de inocencia importante para poder transformarse después a otra cosa. En realidad, sobre todo las mujeres de los cuentos de hadas o demás. Yo creo que ya nos vamos a meter después con los ejemplos y eso, ¿no? ¿Qué ejemplos que tenemos? Pero creo que hay como ciertos rasgos que son como re importantes en estas fórmulas que hemos visto en el cine y en la literatura y demás del animal novio, digamos. Y creo que uno de ellos, no sé si estás de acuerdo, Aus, es como alimentar un poco esta noción de el amor imposible en cierta parte, ¿no? El amor que ya desde una connotación física no debería ser, pero pasa por otro lado, ¿no? Como esta cosa de... pasa por otro lado, pasa también por un morbo. Pero esta cosa de... Te iba a decir, hay una cuestión medio morbosa ahí eso, también, ¿no? Porque en realidad capaz que sonaba como que estaba hablando de amor y no, estaba hablando de justamente... Deseo, capaz. Del deseo y de la entrega por este amor que en realidad, si lo vemos desde un punto de vista lógico, es imposible. Porque justamente el amor con una rana o con un cisne podría ser algo que vemos como una barrera así, intrínseca para el amor, digamos. Sí, sobre todo que tal vez en las adaptaciones cinematográficas hay pistas acerca de que determinados actos van a llevar a la transformación del animal a la persona, pero en los cuentos no tanto. O sea, La Bella y la Bestia, o sea, cuando ella finalmente se entrega, no estaba del todo claro que se iba a volver a transformar en príncipe ni que lo había sido antes. O sea, es una bestia. Bueno, en realidad sí está claro, porque el cuento empieza con la... Pero ella no lo sabe. Ella no. No. Como lectores o espectadores lo podemos saber, pero quiero decir que la entrega incondicional también pasa por el lado de que es como una sorpresa. Es como, oh, te has transformado, eras hermoso. Pero no lo sabían. Me encantó ese acento. Me encanta.
Ay, qué tal. Me acaba de venir igual a partir de esa escena, la escena de Shrek, cuando Fiona y Shrek se besan y ella se convierte en ogro. Sí. Me parece tipo como la destrucción de toda... Es que yo estaba pensando en eso de también. todo este momento que está buenísimo, que una película infantil, por decirlo de alguna forma, haya planteado ya esta cosa, ¿no? De que no se tiene por qué transformar en persona él, sino que ella puede también vivir como ogro. Sí, es que en realidad se invierte. Shrek es genial porque Sí. invierte toda la lógica. Ya De en el todo. principio, él la va a salvar, pero no le importa No a le ella. importa a ella. Quiere la recompensa, está Quiere que saquen a la aburrido. gente de su pantano, en realidad, porque todas las criaturas de los cuentos de hadas se lo mandaron al pantano de él y este tipo, déjenme solo, Claro. por favor. No, Shrek es increíble. Hay que decir un dato para que todos se sientan viejos, que es que Shrek salió hace 20 años, chicos, en el 2001. Estamos hablando de un clásico, casi que. Me muero, lloro. 20 años de que salió Shrek, para mí habían pasado, no sé, 12, máximo. Sí, mal, qué triste. Bueno, Pasa el tiempo, es así la vida. pasa el tiempo. Hubo varias igual, o sea, también hay que decir que nos parece reciente capaz porque siguió en la vuelta bastante tiempo, Sí, ¿no? obvio, hay como 4, creo, Sí, 3. sí. Pero la primera, la original, que es la que un poco empieza a derrumbar todos estos mitos de cuentos de hadas. Sí. Y para mí tiene un valor importantísimo. Por No, y eso. en la 12 va al carajo integrando a todos los personajes. Y a todas las princesas que son después tremendas luchonas, tipo, las Es genial. amo. Y el príncipe encantador, que es un boludo. Está el hada madrina, que es una forra. Sí, sí, sí. Entonces empieza como a Invierte dar todo. vuelta a todos los personajes y eso está buenísimo. Pero bueno, retomando un poco esto, cómo en realidad la noción de la incompatibilidad o del imposible, para mí tiene un rol importantísimo esto, ¿no? Es un poco lo que alimenta este amor también, el morbo de el no se puede en realidad. Incluso muchas veces el morbo del secreto, porque no, este tipo de relaciones en un principio no son públicas, no es como, miren mi novio la bestia, ¿entendés? Tipo, miren qué lindo que es, dijo nadie Selfie para nunca. Instagram. Claro, es tipo, no, lo correré un poquito de la foto, que bueno, pasa pila, no me quiero meter como con ejemplos muy concretos porque después vamos a hablar de los ejemplos, pero creo que es una cosa que está muy, muy presente, el tema de esto, ¿no? De la amenaza, del morbo y un poco del monstruo animal que excita más que enamora. Es que en realidad justamente ahí es donde está la clave del despertar sexual, ¿no? Porque por un lado tiene que ver con esto, con cambiar la noción sobre el sexo como algo temible a algo deseable siempre y cuando sea en el marco de un matrimonio, Obvio. obviamente. Obviamente, no nos vamos a adelantar, muchachos. Pero también como con la consumación de la pubertad de la muchacha siempre, ¿no? Sí. Entonces ahí también está la idea de que con todo ese quilombo hormonal, cuanto más cercano a lo salvaje o a lo inmediato o al deseo o al instinto de placer y no tanto a lo racional, sea más atractivo va a ser para esa edad. Total. Sí, es que creo que ahí es cuando, si lo pensamos de cierta forma, siendo adolescente, con las hormonas súper mega recontra revolucionadas, que es como, todos estos casos son como el amor romántico, pero llevado al extremo adolescente, ya ni siquiera es tipo el amor romántico, es en el extremo adolescente. Uno piensa, esto es re natural, ¿no? El tema del hormonal y como la desesperación por el otro, pero al mismo tiempo podemos pensar que hasta estos personajes un poco en esta imposibilidad de estar juntos tienen que uno u otro rechazar un poco su propia naturaleza, uno de depredador y otro capaz de doncella, para poder consumar ese acto también. Sí, sería interesante ver una historia en la cual ambas personas mantengan sus identidades. Pasa que ahí se rompería esta lógica de que la bestia en realidad, o sea, el animal, digo bestia general, no por el personaje, Sí. Que en un inicio fue transformado, sino como que sería interesante pensarlo como, bueno, ¿y qué pasa si son dos personajes que uno realmente es una bestia y otro realmente es una persona? Y en Y un siguen punto así hay la como, transformación. claro. O sea, se perdería todo el mensaje, sin Sí. dudas, pero digo que sería interesante como también pensar qué pasaría si ninguna de las dos personas cambiaran esa identidad. Pasa que ahí, para mí es donde juega la imposibilidad, que es, si estamos hablando de una relación y un vínculo, y una intimidad y un despertar sexual, es muy difícil que una persona esté con una bestia sin que la bestia la haga mierda. Mira, yo no voy a decir qué cosas suceden en el interior, pero se dicen que se puede.
de puta que son, Dios mío. Vos me estabas hablando Pero de yo me estoy imaginando una yo te lo bestia, bajo a bestia, tierra. pero con un hombre lobo. ¿Cómo? Y no sé, Con un vampiro Vos que te- supuestamente tiene toda la fuerza del mundo, que te agarra una cosa así y te hace crack, se quiebra. Yo peso que 5 tenga kilos mojada. cuidado. No puede, porque es natural, es de su propia naturaleza. Es un depredador, me vas a decir que en el momento en el que está tipo más ido, no está pensando tal, me la como, tipo, tipo le chupo la sangre. Es como re difícil. Bueno, hacemos el cuento de la mujer oveja. ¿Cómo se llama la abeja esta que clonaron? ¿No es Dolly? Algo así. No sé. Le ponemos ese nombre. Desconozco. Bueno, ya nos fuimos. Tenía que pasar con... Este tema invitaba a que nos fuéramos un poco. Después le regalo un ladrillo. Cuando se va a trabajar, le paso el ladrillo. Ay, Dios mío, qué suerte que no tenemos un programa de radio en vivo, porque nos bajarían el programa a la primer emisión. No está para todo público. No. Bueno, igual hay un aspecto que también es interesante, que es esto que yo recalcaba como la tercera característica, Ujú. que es que es el padre quien finalmente, no solo que aprueba la relación, sino Sino que que la la alienta, induce, ¿no? claro. Sí. Y esto es importante porque da el mensaje de que, además de esa otra necesidad que hay para lograr el verdadero amor, que es esto de cambiar la concepción sobre el sexo, también hay una necesidad de que haya una transformación o una transferencia Ujú. del amor hacia el padre a un amor De pareja. hacia, claro, la futura pareja, hacia esa bestia que eventualmente va a ser su príncipe. Y que esa transferencia la tiene que aprobar el padre, porque no es como que la hace una naturalmente, tipo, bueno, hago este quiebre de amor acá para generar sino que es, me van a hacer este quiebre para que yo pueda como continuar con esto. Sí, sigue habiendo una lógica de entrega que nos puede parecer arcaica si lo pensamos en términos de, bueno, el padre le entregaba como un regalito y a cambio le daban no sé qué, pero se sigue manteniendo si lo pensamos en quién lleva a la novia Iba al a decir altar, o sea, en exactamente realidad eso. no. Yo un poco para traerlo, porque muchas veces escuchamos estas cosas y decimos, ay, no, yo estoy reconstruida, ¿no? Esta es red del pasado, ya no pasan estas cosas, pasan Y en realidad al lado sí, tuyo total. todo el tiempo. Sí, es que es eso, la imagen de la novia vestida de blanco llegando al encuentro con su novio y el padre llevándola y entregándola en mano, es como, bueno, algo más tipo tradicional no quería. Total. Y además está bueno que estos cuentos lo traten si pensamos en los beneficios psicológicos que tienen los cuentos de hadas para Bettelheim. Esto es algo que no lo dije porque, bueno, nada, lo mencionamos en El Príncipe Azul, pero no hace daño para nada retomarlo, que es que Bettelheim realmente hace una defensa de lo que son los cuentos de hadas, sobre todo en comparación a lo que hoy en día se le dice literatura infantil. Y dice que en realidad los cuentos de hadas, con toda la perversidad que puedan tener y demás, lo que hacen es reflejar de una forma que es sumamente sencilla de comprender para un niño lo que son sus verdaderas angustias. Total. Angustias existenciales de las cuales a veces evitamos hablarle a los niños, como puede ser la muerte, y se los bajan a un nivel concreto de se quedó huérfano y pasó esto. Entonces, de esa forma puede trabajar sobre su angustia, ¿no? Sí. Entonces me parece súper interesante que estos cuentos, los del ciclo Animal Novio, trabajen sobre lo que es el Edipo, pero la mujer, con el padre. Porque no se habla mucho de esto, ¿no? Siempre es como la relación Sí, el complejo de hijo-madre. Electra en realidad. Claro, exactamente. Que es el Hija con paralelismo, claro. Pero siempre se habla mucho, creo, del hijo con, Sí, con la la madre. madre. Y esto en realidad también es interesante porque además, si lo pensamos justamente desde el psicoanálisis, esto, a diferencia del Edipo, no llega a superarse nunca. Porque mientras el padre es muy tajante e intenta cortar el Edipo porque quiere mantener a su esposa para él, la madre no suele ser tan de intervenir, Claro. porque ve como algo súper lindo esa relación padre-hija. Esto todo marco de familia tradicional, bla, bla, bla. Sí. Pero entonces desde ese punto de vista es que se considera que ese aspecto
en la mujer nunca se llega a Claro. superar. Y por eso me parece también súper interesante que se trabaje, o sea, que por lo menos haya algunos cuentos que lo tomen. Sí, totalmente. Y aparte es esto, ¿no? Queramos o no, el cuento de hadas, más allá de que puede estar menospreciado o visto por arriba por su concepción infantil, tiene un montón de tragedia y demás que me parece que es esencial también para los niños. O sea, bueno, en el libro que justamente Agus está mencionando, que recomiendo, porque está muy bueno. Sí, recomiendo. Uso y recomiendo, temporada 2. Justamente menciona todo el beneficio que tienen, por ejemplo, esto con el tema de la Cenicienta, ¿no? De cuando las hermanastras son castigadas y demás, como a un niño le sirve para procesar ciertas cosas. Y eso en realidad capaz que es algo que a nosotros nos pasa re por al lado, o sea, cuando lees Cenicienta es lo que menos te importa, y sin embargo son detalles que como niño te sirven un montón para entender un montón de concepciones del mundo y para hasta sentirte reconfortado un poco en ciertos niveles. Mis sobrinos van a leer todos los cuentos de hadas, la versión más traumática de todos. Hermanos Grimm, para ustedes. Tomen. Se Literal. los leía tipo de bebés. Igual Antes de dormir. Y entonces Caperucita le llenó el estómago al lobo de piedras y lo hizo morirse y todo en el tipo, sí. Y se acostumbran. La Bella Durmiente parió dormida, por ejemplo. Salieron los bebés caminando de su colchón. Y le chuparon las tetas ahí Y como sobrevivieron. dale. ¿Y salió mal acaso? No, sobrevivieron. Entonces, déjense de joder. Dejen de llorar. Dejen de llorar, dejen de sufrir, que ya no puedo verlos más así. Dios mío. Bueno, si te parece, traje un pequeño fragmento de un texto de, obviamente, de Ariel Stanshriver, que le amamos. Qué lindo que lo pronuncias. Ay, gracias. Yo tipo Tan Rider. El Stanshriver. Sí, la verdad que practiqué mucho, por mucho tiempo, cómo decirlo, y ya lo puedo decir bien. Perfecto. Este libro es de este fragmento es de su libro Filosofía Martillazos, que recopila varias clases que él tiene justamente con agregados. Y este es justamente sobre el amor, y en realidad está haciendo toda una desconstrucción del amor, pero creo que tiene un pequeño fragmento que se puede relacionar con las historias que nos vamos a meter después. A ver. A ver, sí, estás de acuerdo, vamos, si la probás. Ese amor por el otro, cuanto más es por el otro, me saca de mí mismo. Más hace ruido en todo lo que yo hasta ese momento creía que eran mis prioridades. Claramente el punto extremo de toda desapropiación es la propia disolución. Me desapropié tanto de mí mismo que ya no tengo nada que dar porque ya no soy nada. Extremo paradójico y ambiguo, cuya manifestación imposible es la de morir por amor. Y digo imposible en dos sentidos. Por un lado, porque como dice Derrida, nadie puede morir por otro, morimos por nosotros mismos, morimos siempre cada uno. Pero además, si el acto de entrega fuera tan extremo que culminara en mi propia disolución, se volvería entonces un acontecimiento paradójico, ya que a partir de ese momento ya no podría, dada mi muerte, seguir amando. Estaría impidiendo que ese acto infinito de entrega por el otro continúe. Por todos los caminos alcanzo limitaciones, esto es, aporías, zona de indefinición donde el límite se vuelve difuso y el razonamiento no se resuelve. El idealizado y romántico polo imposible del morir por amor nos muestra sus problemas. No solo se terminaría la posibilidad de seguir amando, sino que además no dejaría de ser un acto de absoluta prioridad del yo. Tal vez la figura que se ajustaría mejor sería la de la eterna agonía. Hasta me debo seguir reproduciendo a mí mismo infinitamente para seguir muriendo por vos. Me morí. ¿Viste? Nada, creo que es eso, que es como el tema de la entrega total. Tipo, siempre tiene que estar esta entrega, que bueno, acá lo estamos también hablando desde el despertar, pero en el amor también, o sea, hay una mezcla ahí de fusión muy grande, sobre todo porque lo que decíamos al principio es un amor romántico desde el punto de vista adolescente. Entonces, amor y sexualidad hacen como que... Y drama y todo. Y explotan a la 20.500. Sí. Entonces creo que es como muy interesante repensar también el amor que estamos hablando desde ese punto de vista, ¿no? Sobre todo porque es eso, una vez que el amor medio que se consuma entre los personajes, ya no hay más historia. O sea, llegamos a ese punto, se transformó uno o el otro y ya no hay más historia. O sea, eso es también medio imposible en ese lado. Lo hablábamos en El Príncipe Azul, el seguir el después, porque cuando seguimos el después, Se caga todo. nadie quiere ver a la Bella y la Bestia discutiendo por quién dejó el plato de comida arriba de la mesa, ¿entendés? No, Tipo, claro. no felices para siempre, punto. Dejaste la tapa levantada, Eric. No, No. Ay, Eric debe ser de dejar la tapa levantada aparte. Pero bueno, si querés, ya medio que nos metimos con las películas, así que podemos ir perfectamente con la primera que tenemos para el día de hoy.
que un poco la pusimos de ejemplo mientras hablábamos, un poco no. Y estamos hablando de La Bella y la Bestia, obviamente la versión original animada de Disney que se dio en 1991, dirigida por Gary Tuesdale y Kirk Wise. Espero haberles dicho bien el apellido. Que un poco la mencionamos por arriba como ejemplo en el capítulo del Príncipe Azul, pero ahora vamos a hablar tipo realmente de la película, porque en ese episodio mencionamos un montón de ejemplos sin entrar en ninguno. Sí, hicimos como todo un pasaje por los grandes príncipes Claro. azules de los cuentos. Y aparte de eso, centrar en el cuento y capaz no tanto en la película, que acá tenemos un poquito más de salseo para decir. Igual, si te parece, podemos hablar del cuento en el cual Sí, obvio, se inspira totalmente. la película. La versión más famosa que tenemos en la actualidad no es la primera, que se considera que fue la de... Nunca sé cómo pronunciarlo. Perdón. Sí. Bien. Problema de no saber francés. Ah, yo tampoco, o sea, el nombre de la que vas a decir no sé ni cómo se dice. A ver. La versión más famosa en la actualidad entonces es de Madame le Prince de Beaumont. Mi buflé. Je te flee. Madame le Prince de Beaumont. No sé cómo se dice exactamente, pero va por ese lado y es de 1757. Sí. Esa es la versión que más ha sido extendida y es bastante distinta a la de la película en varios aspectos. Sí. El primero es que Bella no es hija única, sino que es de una familia con 3 hermanas. Ella es la más chiquita. También hay algunos varones que no son importantes, pero se entiende que tiene algunos hermanos. Y en realidad lo que sucede es que el padre se va de viaje y le pregunta a las hijas qué regalo quieren. Las otras 2 hermanas, que son más grandes, más vanidosas, y además son muy celosas de Bella porque es la más bella. Ah, Ah, ¿quién lo diría con ese nombre? ¿quién lo diría? Le piden un montón de regalos, así como súper pomposos. Y lo que le pide Bella es, bueno, al principio le dice que nada, y le dice, no, bueno, decime algo. Y le dice, bueno, una rosa. Y es así que el padre empieza a recorrer terrenos, bosques, diversos paisajes para buscar una puta rosa en pelotas. Y no hay por ningún lado. Dale una del vecino, ya fue. ¿Qué tanto buscar la rosa más bella? Dale. El tema es que no encuentra una rosa, pero encuentra un palacio. ¿Viste? Esas cosas que aparecen de la nada. El verdadero quien pudiera. Regalame un palacio si no encontrás una ¿Dónde rosa. hay No un pasa palacio? nada. Si alguien tiene, me tira el pique. Y bueno, está agotado, está cansado, entonces entra al palacio porque no lo haría. Claro. Y come, duerme, descansa, se abriga, etc. Y cuando sale, se da cuenta que había un árbol con rosas. Entonces corta algunas. Y ahí es cuando sale la bestia furiosa y le dice: yo te di la bienvenida en mi palacio, dejé que comieras, dejé que te abrigaras, te di un lugar para dormir y ahora me agradeces robándome las rosas. Entonces lo obliga, lo encierra y le dice... encerrarse. Lo obliga a encerrarse, claro, se Encerrate. cerraba la puerta él mismo porque... Tomá la llave, encerrate. Vale, encerrate, cuenta hasta 3. Si no, no hay postre. Bueno, lo encierra y le dice que el único modo de salir de ahí, que en esto tampoco coincide con la película, No. le dice que el único modo de salir de ahí es que se vaya, pero a los 3 meses traiga a una de sus hijas al palacio. Porque él le dice, no me encierres, yo solo quería una rosa para mi hija. Y él le dice, bueno, tráeme una. Hacemos cambiazo. Yo te doy la Hacemos rosa, cambiazo. otra me la hija. Y también le da mucho oro. Entonces, el padre, ¿qué hace? Él dice que va a volver, él, a los 3 meses, porque no quiere entregar ninguna de sus hijas, pero se lleva el oro como para dejárselos. Y cuando vuelve les cuenta a las hijas lo que sucedió y Bella le dice, bueno, yo vuelvo contigo cuando vuelvas. Y ahí es que vuelven los dos juntos, la bestia la ve, le pregunta si fue ahí por su propia voluntad, ella le dice que sí y dice que ella quiere ser su prisionera a cambio de la libertad de su papá. Su papá, a su pesar, lo acepta y se va. Estos son padres extraños, hay que decirlo, Sí. porque es como, dijo, bueno. Acepto, adiós. Y la deja, tipo, le chupa un huevo. Total. Bueno, y se fue. Y Bella vivía con todos los lujos y demás, pero no se enamoraba de la bestia. Él todas las noches le pedía para casarse, ella le decía que no. Qué pesado. Y ahí era que él largaba toda su furia. Y ella ve por un espejo mágico que el padre estaba muy triste. Ujú. Entonces le dice que lo quiere ir a visitar. Y Bestia le dice, bueno,
anda, pero si en una semana no vuelves voy a morir de tristeza. Ah. Entonces, El tóxico. tóxico. Me voy a suicidar de tristeza. Tipo, Entonces ella vuelve, el padre está súper feliz, no sé qué, pero las hermanas, que ahora están infelizmente casadas, están súper celosas de que su hermana viva en un palacio Obvio. y todo eso. yo también Entonces, estaría celoso si fueran hermanas. Tipo, ¿qué me importa la bestia? Dame el palacio. Quiero mi entonces la palacio. hacen quedarse más tiempo. Y así la van convenciendo hasta que ella se termina quedando 10 días. Es verdad. Y al 10º día sueña con la bestia y que está súper triste. Entonces vuelve y cuando lo encuentra está tirado en el suelo, súper triste, y le dice, no, ¿por qué no cumpliste con tu promesa? Y ella le dice, no, bueno, pero me di cuenta que te amo. Y ahí es cuando el padre como que valida esa relación, le dice, no, si lo amaste tenés que quedar con él, no sé qué. Y ahí se dan un beso, se transforma y bla, bla, bla. Y ahí nos enteramos porque la bestia le cuenta recién ahí, no es que en la película empezamos con el hechizo, en el cuento terminamos con y le cuenta que lo transformaron porque él, perdón, porque él había intentado cargarse una pendeja, básicamente, no, a una huérfana. La verdadera aliada. La verdadera feminista esa bruja. Dijo, sí, está adentro. Entonces su castigo fue y por eso todo el tiempo vemos a lo largo de la relación que la bestia tiene con Bella, que la bestia todo el tiempo está preguntando por consentimiento. Claro. No la obliga a casarse, sino que todo el tiempo Se lo está pidiendo. se lo está pidiendo. Y su condena justamente es eso, es llegar a un amor consensuado. O sea, en este sentido, sí, yo creo que hay como un mensaje que no hay en otros cuentos. Sí. Y que además en la película no está. O sea, no vemos por qué lo transforma. Es como es un castigo y dicen por ser vanidoso, porque no le dio de comer a la viejita cuando llegó y resulta que era una hechicera y no sé qué. Sí, lo estaban testeando en realidad en la película. La Claro. bruja lo testea. Era a ver una qué hija tan de buena puta que se persona disfrazó de sos, vieja. sos malo. Que ahora es muy Hechizado. hechizado. Que vale es re cruel porque tenía 12 años cuando lo hechizan en la película. Claro. O sea, señora, denle una chance de equivocarse, aunque sea. Pobre niño príncipe blanco. Pobre niño príncipe blanco, heterosexual, de clase alta, con su palacio. Pobrecito. Maldita sea. Sí, No bueno. todo el príncipe. Not all. A ver. Quiero justicia por el príncipe. Bueno, pero contanos todas las diferencias que tiene con la película. Yo igual te adelanto que mi favorita es la introducción de Gastón. Es que es increíble la introducción de Gastón. O sea. Y aparte, ¿qué personaje Gastón? El verdadero Machirulo. no aliado. El marichulo que nos tocó por padrón. Bien, en la película en realidad empezamos justamente con la escena de una gélida noche de invierno, cae una viejita a pedir por asilo a un palacio y el príncipe le dice que no, porque no tiene ganas, no sé qué, Ella es una vieja muy fea, muy deteriorada y él la rechaza. Ella le ofrece una rosa y él la rechaza también. Entonces ahí ella se transforma en esta hada y él le dice, ay, pasá entonces, que eras tan linda. Y ella lo castiga convirtiéndolo a él y a todos los que viven en el palacio, a él en bestia y a los demás en objetos inanimados, digamos. Y que eso además no lo vemos, ¿no? Vemos el castillo y escuchamos la historia, pero Sí. no vemos eso. No lo vemos en realidad. Recién en el live action que hicieron en el 2017 Emma Watson y Dan Stevens, creo que es el que hace de la bestia, te muestra la escena sobre el final de cómo van transformando a todos, que es bastante interesante. Pero lo vemos recién ahí, ¿no? Al final nunca lo vimos. Y después, pasan los años y básicamente lo que la hada le dice cuando lo castiga es que tiene una rosa que va perdiendo pétalos cada vez. Entonces, si antes de su cumpleaños número 21 él no recibe como el amor verdadero, si no logra que nadie lo ame, entonces se va a quedar bestia para siempre, básicamente. Vamos un flash forward a Bella, que en este escenario sí es hija única y su padre es medio un inventor loco que va haciendo cosas por el pueblo y que ella es una chica muy particular dentro del pueblo porque ella no le interesa ni vestirse bien ni esto ni aquello, sino que está leyendo todo el tiempo y en esa época las mujeres aparentemente no leían o no lo disfrutaban y todo el mundo la mira mal en el pueblo por ser un intelectual. Y aquí entra el personaje de Gastón con un intento de triángulo amoroso que no tenemos en el libro o en el cuento original, que es como el tipo más lindo del pueblo, tiene unos tubos así, taca,
Y todas se mueren por él. Las mujeres se mueren por Gastón y Gastón está obsesionado con casarse con Bella. Él quiere casarse con Bella, casarse con Bella, casarse con Bella. Con la única que no le da bola. Con la que no le Son da todos bola, ¿viste? Así son. Y hay algo que ahí es cuando vemos esta imagen media machirula de él, que es cuando la ve leyendo, le dice tipo, las mujeres no tienen que leer porque si leen piensan y vos no tenés que pensar, básicamente. Hermoso. Y ella tipo, déjame mi libro y no te la concha de tu madre. Entonces, finalmente el padre se va a ir a una como convención de inventores para, presentar un experimento que tiene, un invento. Cuando pasa esto, Gastón aprovecha que Bella está sola para intentar levantársela e intentar hacer que ella se case con él y ella lo rechaza. Y en paralelo, el padre, yendo a esta convención, se pierde. Termina perdido en el bosque, no sabe a dónde está yendo, a dónde está llegando. Y en un episodio con lobos, su carruaje se rompe y su caballo sale corriendo y él se queda varado en el bosque. Ahí es cuando encuentra el castillo o el palacio de la bestia. También entra, se pone a comer, se pone a abrigarse, pero lo que pasa acá es que la bestia lo descubre y lo encierra. O sea, no es que como que le está dando así, es como que no estaba siendo consciente y cuando es consciente que le están haciendo el palacio, lo encierra. Que todo esto hay un detalle importante para mencionar de la película, que es que nosotros nos enteramos sobre el final, que en realidad la gente se había olvidado de este palacio, se había olvidado de este príncipe y se había olvidado de estos objetos que vivían ahí justamente a través del hechizo. Entonces, por eso se explica que él caiga de la cosa y no sepa ni quién vive ahí. A todo esto el caballo vuelve corriendo, el caballo del padre vuelve corriendo al pueblo y ahí Bella lo ve y dice, le pasó algo a mi padre, voy a ir a buscarlo con el caballo. El caballo la lleva hasta allá y ahí es cuando ella encuentra al padre encerrado, se encuentra con la bestia y ahí se sacrifica diciendo, encerrame a mí, a mi padre no, básicamente. Mi padre está viejo, se va a morir, déjame a mí que yo tomo su lugar. Y acá se da una cosa mucho más resistente en realidad que en el cuento, porque como decís en el cuento ella va por voluntad propia, y acá también, pero hay una cosa mucho más de ella no baja a comer, ella no comparte tiempo con la bestia, ella se encierra en su cuarto, hasta que un día realmente ella no da más de hambre, termina saliendo a cenar después de que la bestia se acuesta, entonces cuando la bestia se entera, se recalienta, pues tipo, yo te vengo invitando a cenar desde hoy, vos venís y cenás sola, ¿cuál te pasa? ¿Cuál haces? Y en una discusión ella se escapa del palacio, se encuentra con los lobos que la van a atacar y cuando están por matar llega la bestia y la salva de los lobos. Y ahí dice, ok. Y ahí dice que señor hombre, mira cómo pelea con los lobos. Y tiene un palacio. Dato no menor. Dato no menor. Entonces ahí ella lo cura, y ahí empiezan a ver toda esta relación como tensa de medio que te odio, pero te amo y te liquido total, 100%. Sí, le enseña a leer, hay como toda una cuestión de ternura y cariño también que empieza a surgir. Él le regala una biblioteca enorme adentro del palacio porque sabe que llama a leer, él le empieza a enseñar cómo hasta modales porque él desaprendió todos los modales que tenía de príncipe siendo una bestia para comer, Y en este espejo, ella empieza a ver en realidad que el padre está muy enfermo. Porque justamente el padre en el pueblo contó que hay una bestia y lo están tratando de loco. Y él se empieza a enfermar y lo quieren encerrar. Entonces ella va corriendo al pueblo, porque bestia la deja, a salvar a su padre para que no se lo lleven a un manicomio y no se muera de frío, bla. Y ahí todas la empiezan a tratar de loca por el tema de la bestia y ella les muestra con el espejo a la bestia, como diciendo no estoy mintiendo. Lo que causa que Gastón organice una horda de gente para ir a matar a la bestia. Y ahí se ve toda una pelea dentro del palacio, muebles versus personas, Gastón versus bestia, y Bella ahí como, no se peleen por mí. Y básicamente lo que termina pasando es que la bestia le termina perdonando la vida a Gastón, pero Gastón lo termina traicionando y apuñalándolo. Y en el último instante que está cayendo el último pétalo de la rosa, Bella le da un beso y él se transforma en príncipe y libera a todo el palacio del hechizo. Y todos son felices para siempre. Entonces, son historias diferentes la del cuento y la de la película, pero tiene una similitud muy grande que es, estos puntos en común donde se da la historia de amor, digamos, de cierta manera, y que también es el padre el que juega el rol importante de conexión entre la pareja, digamos. Sí, y además algo que me parece interesante es cómo la rosa
cumple una función distinta. En el caso de la película, esta idea de, bueno, en la medida que vayan cayendo los pétalos, simbolizan el paso del tiempo y el fin del tiempo que te queda para conseguir el amor. Alguien que te ame honestamente. Pero en el cuento no está ausente, o sea, no está este aspecto como parte del hechizo, pero sí está el deseo de Bella por una rosa. Y el momento en el que el padre corta la rosa es cuando sale la bestia. Claro. Y las rosas, por su color rojo y las connotaciones que se le ha dado a lo largo de la historia, tiene un simbolismo que está muy cargado con lo que es la sexualidad, el amor y demás. Entonces, en todo lo que es esta idea del despertar sexual, tiene sentido que la rosa se mantenga, incluso aunque adopte funciones diferentes. Totalmente, ¿no? tiene otra simbología. Y algo que me di cuenta buscando info sobre esta peli, que te lo quiero leer porque quiero que te rías conmigo, es que, ¿qué pasa? Disney venía en picada antes de largar esta película porque sus últimas películas no habían sido muy exitosas y ya la gente estaba como abandonando toda la onda Disney hasta que lanza La Bella y la Bestia, que de hecho fue, o sea, recibió una crítica increíble y fue nominada a Mejor Película en el Oscar porque no existía Mejor Película Animada, entonces la mandaron de Mejor Película. Y los ejecutivos de Disney en una entrevista dijeron que, cuando le preguntaban por qué habían hecho la película y además, dijeron que querían dejar una moraleja, que era que la sociedad hace lo bello, pero la belleza no lo es todo. Como que ella se enamora de la persona y no del exterior. Señores, no se lo cree nadie. Yo me enamoro de alguien que tiene un palacio, no me importa si está lleno de pelos, si es una bestia, una persona tiene un palacio, me está regalando una biblioteca enorme más grande que toda mi casa y yo vivo en un pueblezucho. No. Pero es, ahí no hubiese sido amor verdadero, no lo hubiese salvado. Amor heterosexual. Bueno, pero no lo sabe, me callo con el palacio. Que se muera. No, pero no se muere, se queda en bestia. Pero en la película se está a punto de morir cuando ella lo besa. Igual esa parte tampoco tiene sentido, porque podés pasar a ser humana y tener la puñalada igual, sí, o sea. Total. Pero viste que la magia lo cura todo. Y el amor todo lo puede. El amor todo lo puede. Todo lo puede. Todo lo puede. Qué terrible. Yo sé, nosotros ya hablamos de esto en el Príncipe Azul y ya hablamos de todo el síndrome de Estocolmo que encierra básicamente. Sí. Pero es que en realidad la principal crítica que se le hace a la historia es esto. Es cómo naturaliza tanto algo que tiene un nombre que es justamente el síndrome de Estocolmo y que tiene que ver con enamorarte de tu secuestrador. Sin embargo, yo creo que, a ver, sí, se puede analizar desde ese lugar, pero no es el principal mensaje que transmite tampoco, ¿no? No, y creo que de última, más allá de ser una película vieja, no cae en las típicas fórmulas de Disney, de cierta forma. O sea, Bella es un personaje que de entrada ya no es sumiso. O sea, como capaz estamos acostumbrados a, no sé, la Bella Durmiente, o básicamente duerme toda la historia. O Cenicienta, que es como que, ay, no sé, mi madrastra. Ya Bella de un momento está como, se la está enfrentando un poco con el mundo y eso es algo re interesante. Y de hecho ella toma este rol que estábamos hablando en el ciclo Animal Novio, de decir yo me sacrifico por mi padre, yo me sacrifico por esto. Sí, tiene un rol muy activo en toda la historia. Total. En la adaptación de 2017 hay que decir que claramente se nota que Emma Watson metió un montón en el guión porque ya pasa a ser una película poco creíble en la construcción de Bella, porque ya es hiper mega feminista y es tipo, bueno, vamos a respetar que era una película del 1991 y era bastante feminista para la época, y nosotros tenemos que hacerla más feminista todavía porque estamos en Francia de 2007, no sé cuánto, como para estar hablando de feminismo. Pero bueno. Y ahora, si te parece, nos vamos a meter con... O sea, hoy estoy muy contenta porque La Bella y la Bestia es mi película animada favorita y ahora vamos a meter con mi película de la adolescencia. Tremendo. Antes de pasar, La Bella y la Bestia no fue la... Perdón, pero me vino el dato a la mente y no me acuerdo si era real. ¿No fue la primera película de princesas que se hizo con 3 dimensiones? ¿De adaptación live action? No. O sea, 3 dimensiones en el dibujo. En el dibujo sí puede ser. No tengo ese dato, pero re puede ser. Me parece que sí. Re puede ser, sí. A buscarse. Tienen deberes. Nos cuentan por redes. Sí, entramos en la turbia etapa de la adolescencia de Bella.
Sí, que aparte fue tipo, o sea, así como las vos con Harry Potter, yo me leí todos los libros, fui a todas las avant premier. Me encanta que diga eres. Bueno, pero en la adolescencia fue más fuerte. Sí, hay que sí, decirlo. todo es más fuerte. Todo en la más fuerte. adolescencia. Todos necesitamos una saga en la adolescencia. Tipo, Sí, ¿no? yo siento que todos lo necesitan, porque después vinieron los Juegos del Hambre, después empezó a decaer igual después de los Juegos del Hambre. Bueno, tampoco nos agarró tan adolescentes. Capaz si nos hubiese agarrado a los 13 la amábamos. Sí, Hay que igual ver. yo me leí los libros y me vi las pelis, pero Qué compromiso. nunca generé ese vínculo, Claro. digamos. Yo igual era de contra Harry Potter, porque era como si no voy a seguir la saga de Harry Potter, voy a seguir todo el resto. Pero bueno, nos vamos a meter con Crepúsculo. Obviamente Crepúsculo es una saga que fue del 2008 al 2012 con sus 5 películas, pero vamos a meternos en la primera, que es del 2008, dirigida por Catherine Hardwicke y que obviamente está basada, como todas las demás, en los libros de Stephanie Meyer. Que bueno, básicamente, a ver, creo que nadie necesita mucha introducción, pero lo que nos estamos metiendo es, por lo menos en esta primera película, que es la del 2008, es en el desarrollo de la relación entre Edward, vampiro, y Bella, humana, y los esfuerzos que hace Edward y su familia por defenderla de un grupo de vampiros malvados, porque ellos son vampiros buenos. Esa es como yo la quiero que premisa. sepan que vi una vez cada una y a mi pesar, porque era arrastrada por mis amigas que no eran veres. De lo que te estás perdiendo. Yo este año, no, el año pasado, porque fue diciembre, el año pasado con una amiga hicimos maratón de las 5 películas de corrido, tipo pijamada, colchón en el piso, Bueno, pasadísimo. capaz era divertido igual. No, pero lo que iba a decir es que no tengo tan presente, dado que las vi solo una vez, la división en la historia. Como que la tengo toda como un chicle. Claro, Y no me acordaba que en la primera película ya existía esta tensión entre la familia de Edward y los vampiros malos. claro, en esta primera en realidad lo que pasa justamente es, bueno, Bella se muda a Forks porque deja de ir con la madre, pasa a ir con el padre, conoce a Edward en liceo, digamos, en la secundaria, que hay algo muy interesante que para mí hay en esta fórmula animal novio, que es que ellos, por lo que sabemos del libro, y obviamente después a la película nos enteramos un poquito más adelante, pero Edward se enamora de ella con olerla, o sea, con su esencia. Sí, la escena del ventilador es Claro. muy graciosa. Es horrible. Eso. Pero digo, en el libro te lo explican, y de hecho ahora salió Midnight Sun, que es Crepúsculo con todo desde la perspectiva de Edward, donde te explica todo esto, ¿no? De que él se enamora por eso. Y ella se enamora por él, tipo, típica escena de, hasta en el libro es así, verlo entrar y verlo como en cámara lenta, incluso lo describe como alguien tan hermoso que no podría ser real, o sea, hormonas a full. Yo también hay una descripción de Robert Pattinson igual, tan hermoso que no puede ser real. Siempre será Cedric Diggory. No, siempre será Robert Pattinson. Pero justamente empiezan a entablar todo este vínculo y empieza toda esta cosa que es sí re de película adolescente, que es: yo no soy bueno para ti, Bella, tú no lo sabes, pero tú no puedes estar conmigo porque yo soy una amenaza, no podemos ser amigos, y todo un dramatismo hasta que nos enteramos que es un vampiro. Claro. Que de hecho Bella lo descubre, tipo, empieza a tomar como pizquitas y lo termina descubriendo ella y enfrentándolo. Sí, aunque usted no lo crea. Llega a la conclusión de que sos un vampiro. Claro, es tipo, bueno, hay algo que tiene que ver y creo que sos un vampiro. Capaz que no sos, pero sos frío, no sé qué, bla, bla. Y bueno, justamente cuando entalan este vínculo, esta relación, hay justo unos vampiros en el pueblo que están matando personas, digamos, y la familia de Edward los quiere parar porque si no los van a descubrir a ellos. Y en una salida con la familia a jugar béisbol, se encuentran con estos vampiros y uno de ellos se obsesiona con matar a Bella justamente por el olor de la sangre. Y esto es como básicamente la premisa de esta primera película. En la segunda es Luna Nueva, es cuando Jacob se pone todo sexy, ¿no? Claro. Esa era la que más me gustaba. ¡Ah! Ya sabemos que era Team Jacob acá entonces. Sí, esa es la que Edward la deja y se va y ella se deprime hasta que ve a Jacob y dice: opa, Opa, capaz que no estoy tan deprimida al final de cuentas. mirá el plan B. Claro. Después en Eclipse cuando chichonea un poquito para acá, un poquito para allá y dice: vamos a probar por acá el vampiro, por acá el Claro. hombre lobo. Que aparte lo que tiene Crepúsculo es que no solo tiene el animal novio, digamos, vampiro, sino que tiene el licántropo. O sea, juega con las dos, coquetea con las dos realidades, ¿no? Siempre tenemos uno. Y acá tenemos dos. O sea, el mundo de los vampiros versus el mundo de los licántropos. Sí, y hay que decir que es interesante también que en este caso se queda con el más civilizado, ¿no? Obvio. Porque se queda con el vampiro mientras que el hombre lobo son como más guerreros, más de la tierra, más... Sí. No sé. Bueno, incluso también
porque acá es donde creo que se pone turbio, que son las últimas, es cuando, o sea, ella lo está pidiendo desde la primera película, desde el final de la primera película lo está pidiendo, pero termina sucediendo en las últimas, que es, ella quiere transformarse en vampiro, ella quiere, tipo, que él la transforme en vampiro. O sea, ella quiere transformarse al mundo de él, y con Jacob en realidad no se tiene que transformar, digamos, tiene que ser ella, y ella no quiere ser ella quiere ser lo que el otro es, o sea, ella quiere morir por Edward, justamente, ¿no? Sí, Como es que en realidad creíamos. en el caso de Jacob era mucho más sencillo, ¿no? Era mucho más sencillo, de hecho. Bueno, después te meten todo el tema de la imprimación, porque él termina imprimándose de la hija de ella. Sí, Pero eso ya era re es, turbio. ya es turbiazo. O sea, es bebé, cálmate. Claro, pero te explican en el libro que no pasa por ese lado, pero igual es un bebé. No, tipo, no, igual es un bebé re turbio, no me importa. No quiero hablar del libro, porque es como... Pero bueno, hay algo que para mí es re interesante de esta relación de ellos dos, que es, hay claramente una dinámica de fragilidad, vulnerabilidad versus poder, fuerza, que es claramente este vampiro que todo lo puede, que es rápido, que es fuerte, que es esto, que es aquello, y la otra que siempre está en peligro. Si vemos la película o leemos los libros, a Bella siempre le está pasando algo que la está dejando en peligro, siempre os está, no sé, la está por pisar una camioneta y va Edward y pum, la para con la mano. La está por matar un vampiro y va Edward y pum, la salva. Y como que todo el tiempo está pasando esto donde Bella termina quedando como alguien que siempre está en peligro. Pero en realidad, si lo pensamos, a todos los peligros que se expone o que está expuesta son por estar de novia con Edward. O sea, todas las cosas de las que Edward siempre como que le está defendiendo son culpa de él en cierto sentido. Y ella tipo tiene diálogos a los que literalmente le dice tipo, no me importa. O sea, él le dice, mira que yo soy un vampiro y si siquiera te puedo comer a vos, y si te metes conmigo vas a conocer un montón de vampiros y cualquiera te puede querer comer. De hecho, en la segunda el hermano se la intenta comer a Bella, porque ella se corta el dedo, el hermano de Edward. Y ella está como todo el tiempo tipo, no me importa, tipo, no me importa tener que transformarme en un vampiro, no me importa tener que cambiar por vos, no me importa que me quieran matar todos porque quiero estar contigo. Hay como una cosa tipo de obsesiva ya, ¿no? Esta cosa que leíamos de Darío Stanriver, tipo, quiero estar contigo y igual me desaparezco yo, porque en realidad también si se convierte en vampiro tiene que dejar toda su vida, toda la gente que conoce se va a morir, porque ya tiene vida eterna y demás, que es como medio turbio si lo pensás 3 segundos. Medio. Porque es Edward. Si fuera otro vampiro ahí sería del todo. O sea, es re turbio, pero está justificado para ver porque se va. Solo porque eligieron a Robert Pattinson para que actuara. Si hubieran elegido a otro no me hubiera gustado tanto, parece a mí. Tipo, Bella, estás loca. No tanto. Pero para mí tiene todo eso que es tremendo. Y aparte, algo que se juega re importante, que no quiero dejar de mencionarlo, es en esta cosa de que ella no tiene miedo y que ella se arriesga. No tiene miedo a Edward ni a su familia ni a los otros vampiros, pero tiene miedo a envejecer. Tipo, su miedo es que Edward no la transforme en vampiro, porque si no Edward va a tener 17 para siempre, y va a ser como esta cosa hermosa, joven, divino, y ella va a ser una vieja capaz de 23 al lado de un pendejo de 17, ¿entendés? O sea, su obsesión también es, cambiame para estar contigo para siempre, renuncio a mi posibilidad de vida con mis padres, con mis amigos, con mis hijos, por lo que sea, por convertirme en vampiro, pero también es, cambiame porque no quiero envejecer. Yo no quiero ser más grande de lo que ya soy. O sea, su trauma de hecho es que la convierten a los 19, 20, en vez de tipo convertirla a los 17. Porque hay un problema con el tema de que Edward no envejezca y ella sí. Y al mismo tiempo hay toda una cosa que se juega con el tema del sexo, que es que Bella desde la tercera película le está pidiendo a Edward, por favor. De hecho, en el libro, en el tercero, hay todo un capítulo donde ella está manejando en el auto yendo a la casa de Edward, pensando formas de engatusarlo para que él esté con ella. Y es Edward el que le dice, no voy a estar contigo hasta el matrimonio, porque yo soy de otra época y en mi época esas cosas no sucedían. O sea, que casate conmigo y ahí vemos. Y cuando se casa con ella, también opone resistencia por el tema de que es un vampiro y la puede quebrar solo con apoyársela encima. Como que se tiene que contener un montón en todo el acto. Porque, tipo, la mata, básicamente. De hecho, después de que tiene sexo por primera vez, ella termina toda tipo, dolorida, llena de moretones y demás. Y llega todo el momento después de la transformación de ella, que ahí tienen sexo y ella está como, mira cómo te estaba sosteniendo, tipo, conteniendo realmente. Entonces hay un juego ahí del sexo que es re importante en la relación de ellos dos también. Eso con Jacob también era mucho más fácil. Obvio. Tipo, ya Qué está. boluda es. Qué boluda. Aparte un día se te entiende, te decís, ¿sabes? Cambiaste al lobo.
A ver, ¿cómo? ¡Ay! Probamos. Se puede decir que es imposible. No, te cambia de discurso a la veré. Bueno, está. Es que pensé en Jacob y fue tipo, capaz que sí. Como para probar igual. Edward es más mi perfil, porque el otro es como más fino. ¿Sabes que esto no tiene que ver con animal novio, pero sí es una duda que me surgió porque no me acuerdo? ¿Puede ser ilegal transformar personas? Era ilegal transformar niños y bebés. ¿O que nacieran niños? No, era ilegal que convirtieran a un niño o a un bebé porque justamente los vampiros cuando están en los primeros meses de vida No se no se controlan. controlan. Y un niño tipo generaba una masacre igual. Me recuerdo de la imagen que muestran en un momento de un nenito Sí. y todo Toda prendido una fuego. masacre. Y Tipo. después tipo la agarran y le tiran al fuego tipo... y en realidad técnicamente para convertir a alguien tiene que estar como muy justificado en realidad. Por ejemplo, no sé, todos los Cullen fueron transformados por Carlyle porque todos están a punto de morir. Que igual me parecía returbio también, tipo, dejar que se muera la persona, capaz que no tiene ganas de vivir 1000 años. De hecho, es el conflicto de uno de los personajes, Rosalie, que es tipo, yo no quería ser vampiro, a mí me transformaron contra mi voluntad. Y a Bella la transforman porque justamente como los reyes de los vampiros se enteran que ella es humana y sabe de la existencia de los vampiros, entonces supone una amenaza. Y por eso su transformación está justificada. Claro. Qué nerd que soy de Crepúsculo. No, pero está bien, es un datazo. Yo sabía que había algo ahí con la ley, pero no me Sí. acordaba qué era. Sí, es eso en realidad. Que es que no pueden transformar niños ni bebés recién nacidos. ¿Y crees que hay algo en lo que rompe con esta lógica del ciclo animal novio que vos digas, esto es re distinto? Yo creo que no, en realidad. O sea, creo No que. sé, por ejemplo, el rol del padre, estoy pensando. Sí, pasa que en realidad el rol del padre cambia en el sentido de que él no tiene que ser el que apruebe ciertas cosas o el que une ese vínculo, pero en realidad pasa a ser un poco el que padece ese vínculo, el padre en esta historia. O sea, en la primera película, justamente porque Bella está poniéndole en amenaza con estos nuevos vampiros, se escapa y medio que le dice unas cosas hirientes para que uno la vaya a buscar. En la segunda, ella es tipo, cuando se va a Edward está re deprimida, grita de noche, tipo, tiene pila de viajes. Ahí no se mueve del cuarto, no sale con amigos, después se va corriendo a Italia a buscar a Edward. Después obviamente queda embarazada y le dicen que se está muriendo y después se transforma en vampiro y tiene que hacer todas unas cosas. Entonces el padre es el que padece todo el vínculo más que el que lo aprueba. Claro. Ahí puede haber un cambio de rol, por ejemplo. Bueno, igual sigue siendo el motivo por el cual lo conoce, ¿no? Porque ella se mueve Porque se mueve con el padre. y ahí es que se da lugar a todo eso. Bueno, falta el rol de la bruja o hechicera que lo transforma, sino que en realidad es como que entendemos que hace un montón de tiempo que fue así. Claro, sí, Tal vez- podría ser Carlyle, que es el padre que es el que lo Claro. transforma, en realidad, pero tampoco... O sea, Pero no cumple un rol como de bruja, o sea, no es una No, condena, no es una fue una condena. forma de salvarlo, que también tiene su cara de condena, pero sí, no es, no pasa por ese lado. Total. Me parece interesante ver cómo, si bien hay diferencias, Ujú. sobre todo en lo que tiene que ver como con los aspectos más psicológicos, con los Ujú. que podemos hacer analogía con estos cuentos, sí por lo que nos contás, es eso, la consumación. Además creo yo agregaría, viéndolo desde afuera sobre todo, de una nueva forma de integrar esta lógica a la actualidad. Total. Fue como el boom de los vampiros y los hombres lobo. Y aparte, en paralelo teníamos Vampire Diaries, teníamos True Blood, o sea, teníamos como un montón de series sí, también sí. que alimentaban todo este mundo de hombre lobo. Y de la fantasía sexual del vampiro, o sea, es una imagen que desde Drácula Desde está Drácula. sumamente asociado con la sexualidad y con el deseo de mujeres y la insaciabilidad. Total. Y es como, bueno, llevarlo al campo de lo deseable Y también. llevarlo al campo adolescente, porque quieras o no, o sea, fue como sacarle un poco la historia cuento de hadas, meterle más esta fantasía sexual con el vampiro y demás, pero desde un punto de vista súper rom-com adolescente, o sea, estábamos todas las adolescentes tipo gritando en el cine con las hormonas alteradas viendo a Edward caminar en cámara lenta. Y eso fue como también aprovechar eso, ¿no? Tipo, si estamos hablando de despertar sexual tenemos que hacerlo tipo con público adolescente, con gente linda, con uno que esté recuadrado y el otro que sea tipo así con la cara perfecta, ¿entendés? Bueno, y capaz para terminar podemos mencionar, como para mencionar algo Sí, cinematográfico, que existe un género que se ubica dentro de la pornografía que se llama Omegaverse, que tiene que ver con esto, ¿no? Con animales metidos en, bueno, hombres barra animales, o mujeres barra animales Sí. también,
metides en el juego sexual. Sí, es terrible. Bueno, todo el mundo como del fanfiction en realidad tomó pila de esta como fantasía. Claro, que en realidad surge de ahí. O Ahí sea, va. primero el fanfiction y después se lleva todo esto. Claro, sí, yo no sabía que estaba en el mundo de la pornografía, lo conocía en el mundo del fanfiction tipo de por arriba. Claro, empezó ahí. Porque lo veía pila en Twitter, tipo, en su momento Twitter cuando compartían fanfictions, había como un montón de, tipo, pone fanfictions con personajes de One Direction, o sea, con los de One Direction, pero tipo tenían, no sé, orejas de gatitos y cola de gatitos, y era como, señora, esto es muy turbio, ¿Por tipo, qué no le quiero, gustaba no eso? quiero saber, tipo, prefiero no tener esa imagen mental. Mal. Pero estaba como muy de moda, tipo, de hecho pila gente que se ponía como el iconito de Twitter, tipo, no sé, Harry Styles con los bigotitos de gatito y la cosita acá de la nariz, y era Ahí tipo, está. Suerte que soy nueva en Twitter, por favor. yo me acuerdo de pensar, esto no me pinta mucho, y está, sé que se movía, como toda esta cosa, ¿no? La fantasía del monstruo animal, pero ya metido más en el mundo humano, o sea, como un elemento más que nos llama la atención, no sé, si lo pensamos en Crepúsculo, el hombre lobo y el vampiro son secretos porque llaman la atención. Ujú. Y digamos que en el Omegaverse es como parte de la normalidad en realidad. Claro, entiendo. Como que a nadie le llama la atención que Harry Styles tenga cola de gato, por ejemplo. Son cosas que pasan. Son cosas, nunca conocí a Harry Styles con cola de gato. ¿No lo vieron? Yo lo vi. Pero bueno. Bueno, creo que con esto podemos ir cerrando entonces el capítulo de hoy. Esperemos que se haya entendido el concepto. Yo creo que se entendió. Sí. Es raro, pero para mí es re interesante. Está bueno, está bueno. Y creo que aparte, habiendo hecho villanos, monstruos humanos, el príncipe azul, amor romántico, Tienen para ampliar. nos debíamos este episodio. Sí, si escuchan cualquiera de esos van a tener más info todavía que está relacionada a este. O sea, creo que todos sus episodios fueron medio que intercalándose. Pero bueno, Agus, ¿dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir en nuestras redes, Instagram y Twitter, @escopofílicas. ¿Y dónde nos pueden escuchar, Veré? Nos pueden escuchar en Spotify, YouTube o cualquiera de las 7 plataformas de podcast en las que estamos, que pueden encontrar justamente en el link de la descripción de las redes que acaba de decir Agus. Así que nos vemos el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Que sueñen con Edward, ¿vale?